la palabra de Dios? Amén. Yo quiero que se ponga de pie si puede. Aleluya. Y vamos a considerar la palabra del Señor en el libro de Gálatas capítulo 5. El libro de Gálatas capítulo 5. Vamos a estar considerando los versos 16, 17 y algunos versos del capítulo 6. Pero vamos a empezar con el capítulo 5 de Gálatas. Aleluya. Continuamos con nuestra semana, ¿verdad? Con nuestros 40 días de ayuno y oración. Y comenzamos ya la tercera semana hoy con el tema Unidos buscando la santidad. El tema Unidos buscando la santidad, esta semana, la tercera semana de 40 días de ayuno y oración, con los versos, ¿verdad? A estar meditando, ¿verdad? Leyendo Isaías 35:8 y el Salmo 119. Amén. Para que así lo apunte y durante la semana, mientras ora, ayuna y busca la presencia de Dios, pueda estar en el mismo sentir que estamos todos. Amén. La palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y una iglesia en victoria. Dice: amén. Libro de Gálatas capítulo 5 versos 16 y 17 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Y en el capítulo 6, los versos 7 y 8, chapter 6 verses 7 and 8 of the same book, dice, Gálatas 6 versos 7 y 8 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra y le pedimos que nos lleven en oración en esta hora para así poder exponer esta palabra. Padre, te doy gracias, Señor Jesús, una vez más en esta hora, en este servicio a mis hermanos, Señor Jesús, que nos puedan también estar escuchando, viendo. Padre, te pedimos que tu palabra, que es verdad, que es eficaz, Padre, que es ungüento, Padre, que es sana, que liberta, Padre, cumpla el propósito en esta hora, Señor. Úsame para tu gloria, Señor. Ayúdame, oh Dios mío, a poder traer el mensaje que has puesto en mi corazón. Padre, te lo pedimos todo en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento en esta hora. Puede tomar asiento, pero no deje por ninguna razón de adorar a Dios. Amén. Adoramos a Dios. Mientras hace unas semanas atrás, ya casi un mes, de una manera no muy común para mi persona, el Señor me da un sueño en el cual estaba yo como persona en el sueño, y yo lloraba en el sueño y anhelaba hacer la voluntad de Dios, adorarle. Simplemente el simple hecho de adorarle, de poder abrir mi boca y adorar a Dios, de poder pararme en este lugar y hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Yo lloraba en ese sueño porque no podía hacer lo que quería hacer. Yo lloraba con intensidad. Y en ese sueño estaba mi hermano Iván. Y hace unas semanas atrás le compartí, le decía a Iván, no le dije el sueño, pero le dije: Iván, estuviste en un sueño que tuve. Y él me miró y me dice: ay, pastor, no me diga eso. Porque la preocupación, ¿verdad?, de que uno decir, wow, ¿qué le habrá revelado el Señor al pastor de mí? Pero dije: no te preocupes, que no es nada malo. Tú estabas bien y yo estaba mal en el sueño. Y yo le decía, me fui en oración para poder entender lo que el Señor me quería revelar, ¿verdad? Claramente, porque es una revelación clara
de una condición, de una situación, y yo decía, Señor, en mi oración, ¿qué es esto que veo? ¿Qué es esto que pude experimentar y sentir en el mismo sueño, sentir ese dolor de no poder adorar y no poder abrir mi boca? Y yo decía en la oración, Señor, yo creo que estoy haciendo tu voluntad, que estoy, ¿verdad?, trabajando, haciendo lo que tú nos pides hacer. No entiendo por qué me siento de esa manera. Y cuando oraba, el Señor me ponía estas palabras. Y es lo que le pongo, no como un tema, pero como para que meditemos en ello como palabra de Dios a nuestras vidas. No solamente para mí, sino para todos los que estamos aquí. No te vistas, eso es lo que yo escribí, según lo que sentí. No te vistas de virgen o de novia o de iglesia solo para ir al templo, lugar de reunión. Él conoce a la virgen, a la novia, a la iglesia que siempre lo espera. Lo voy a volver a leer. El mensaje de Dios para nuestras vidas, porque yo lo sentí que era para mí también. No te vistas de virgen o de novia o de iglesia. Cada una de esas tres puede tener el mismo significado. Solo para ir al templo. Porque nosotros no venimos a la iglesia. Nosotros venimos al templo, al lugar de reunión. Este es el lugar de reunión. La iglesia eres tú y soy yo. La iglesia eres tú y soy yo. Donde quiera que estemos somos iglesia. La iglesia no somos simplemente o hacemos ese papel o ese rol cuando venimos a este lugar. No nos podemos vestir de novia solamente cuando venimos al lugar de reunión. Porque el Señor conoce a la iglesia que siempre lo espera. Amén. Y con ese pensamiento quisiera que tuviera la palabra del Señor abierta en el libro de Mateo capítulo 25, donde hay una parábola que muchos la conocemos, pero a pesar de conocer, ¿verdad?, muchos de nosotros conocemos la palabra, pero es importante reflexionar, mirarla, porque a través de ella Dios nos revela cosas nuevas todos los días. Porque esa es al Dios que nosotros le servimos, que la palabra de Él es viva, tiene vida. Y cada vez que la leemos podemos leer un verso 20, 30 veces y siempre aprendemos algo. Siempre el Señor nos revela algo nuevo. Y quiero que en base a ese pensamiento que el Señor pone en mi corazón y yo pude escribir y lo comparto con ustedes, podamos meditar en estos versos. Una parábola con el propósito, es una enseñanza de quizás algo que no necesariamente aconteció o ha ocurrido, pero con el propósito de enseñarnos algo. Y el propósito del que habla en estos momentos esta parábola, que se llama Jesús en vida, en carne propia. Todas las parábolas que el Señor Jesús dejó plasmadas en la palabra de Dios fue con el propósito de que nosotros pudiéramos entender su reino. Todas hablan del reino de los cielos. Y nosotros tenemos que entender de que si hablan del reino de los cielos y son con el propósito de enseñarnos algo, tienen una importancia. Porque si nosotros decimos ser creyentes y creer en Jesucristo, nuestro lugar donde hemos de vivir y de permanecer juntamente con Él está en ese reino celestial. Que aunque eventualmente ese reino se venga y se manifieste en la tierra, en una tierra nueva, pero en ese lugar, a ese lugar queremos llegar. A ese lugar queremos alcanzar. Porque no podemos pretender o esperar que venga ese reino nuevo para entonces nosotros entrar. Nosotros primeramente tenemos que entrar a ese reino celestial para que juntamente con Él celebremos algo parecido a lo que esta parábola menciona. Una boda, una festividad, un encuentro, un lugar donde hay alegría,
porque las bodas son momentos de alegría, son momentos que se alegra la novia, se alegra el novio, porque estaban esperando mucho tiempo para poder unir sus vidas en santo matrimonio, para poder unir sus vidas separados uno y el otro, mientras estaban en ese proceso de espera, separados, cuidados, en ese proceso, pero que llega ese día tan esperado. Y no solamente el novio y la novia celebran este encuentro, sino que invitan, hacen invitados y le hacen una invitación. Y el Señor en esta mañana quiere hacerle una invitación a aquellos que todavía no conocen de esta gran fiesta. Aquellos que todavía no conocen de una celebración que se ha de llevar a cabo en un momento dado. Aleluya. Y son unas bodas, y son las bodas del Cordero. Las bodas que se celebrarán, aleluya, en el reino de Dios. Aleluya. Lo que Él ha ido a preparar para nosotros, allí se van a celebrar. Y dice el verso primero del capítulo 25 de Mateo, donde habla de esta parábola de las vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante. La idea central es el reino de los cielos. Y Jesús le dice, va a ser parecido a algo que ustedes conocen aquí en este entorno terrenal. Va a ser parecido a algo que ustedes están acostumbrados a participar o a celebrar cada vez que alguien va a tener un evento nupcial, a casarse, a unirse en matrimonio. Dice, será semejante a 10 vírgenes. Y hace un número y pone un número par. Y me llama la atención de eso porque no dice que eran 7, no dice que eran 3. Dice que es un número par. Y cuando yo miro ese número, la palabra aún en los números tiene significado. Aleluya, porque de esas 10 vírgenes nos va a estar expresando, aleluya, el mismo Jesús a través de esta parábola, de que había la mitad de ellas que eran de una forma y la mitad que eran de otra. ¿Qué yo puedo mirar con esto? Que nosotros podemos ver que hasta cierto punto, 50%, la misma mitad de los que estamos aquí, quizás unos están en una condición y quizás otros estén en otra. Pero el propósito de la parábola no era señalar y decir, no, porque tú estás como las que no están preparadas, no quiero hablar contigo. No, vamos a mirar, vamos a ver qué le sucede a estas 10 vírgenes. Dice que tomaron sus lámparas. Unas vírgenes que están tomando un artículo, algo que era necesario, porque era hora de la noche y era necesario que ellas tuvieran algo para poder caminar, para poder dirigirse, para poder llegar al lugar de encuentro de esta gran celebración. Cuando se hiciera el anuncio, deciera, ahí viene el novio, aleluya, salir, vamos a buscar, vamos a reunirnos. Ellas tenían que estar preparadas. Y todas las 10 vírgenes tenían una lámpara. Tengo buenas noticias para ti. Cada uno de los que estamos aquí tiene una lámpara. Tiene una lámpara. Cada uno de los que estamos aquí tiene una lámpara. Y el propósito de esa lámpara, ¿qué hacía esa lámpara? La lámpara era con el propósito de llevar dentro de sí un aceite, que era como un combustible, algo que era lo que permitía, aleluya, que esa mecha que tenía esa lámpara pudiera encenderse. Porque si tú pones una mecha dentro de una lámpara vacía y sin aceite, esa mecha va a durar bien poco tiempo y se va a apagar. Pero lo que está dentro de ella es la que permite a que esa llama quede y permanezca encendida. Mientras que tú tengas tu lámpara y haya aceite, va a haber luz en ti. Pero la lámpara por sí sola te puede llevar hasta cierto lugar. Ahí es necesario algo más. Dice, salieron a recibir al esposo, 5 de ellas prudentes. Y cuando miramos la palabra prudente, prudente es
según, ¿verdad?, el diccionario bíblico o, ¿verdad?, referencia a lo que es, ¿verdad?, dice atentas. Las prudentes eran 5 vírgenes que estaban atentas. Una persona atenta tiene todos sus sentidos listos, levantados, despiertos. Las prudentes quiere decir conocedoras, que eran vírgenes que conocían qué era lo que estaba a punto de suceder y qué era lo necesario para poder cumplir el propósito y llevarse a cabo todo lo que se iba a llevar a cabo. Prudentes quiere decir inteligentes. Tenían un conocimiento, aleluya, necesario para poder estar en ese momento preparadas, sabias, mujeres sabias y vírgenes, siempre haciendo el acercamiento de que a pesar de que hace mención la parábola de que eran vírgenes refiriéndose femenino, tenemos que verlo en el contexto que Jesús le está mostrando a ellos y les quiere mostrar que estas vírgenes eran semejantes a lo que Él en un momento venía a buscar para que le acompañara a Él en su reino. Yo quiero que estén claros de eso. Dice, las prudentes, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, por definición, son que no tenían conocimiento, pero hay una definición que me llamó mucho la atención. Y decía misteriosas. Y Dios es un Dios que desde que Jesús fue a la cruz del Calvario a morir por ti y por mí, aleluya, había en un momento dado, había un lugar donde el sacerdote era el único que podía entrar, aleluya, que era el tabernáculo, era el templo. Al lugar santísimo había una cortina que separaba ese lugar del lugar santo. Aleluya, pero lo lindo es que cuando nosotros reconocemos que Jesús fue a la cruz del Calvario y en ese momento que Él entregó su vida, aleluya, ese velo se rompió y le permitió acceso, aleluya, no solamente a aquellos que estaban en ese tiempo, sino a nosotros también, simplemente para que nosotros tengamos acceso directamente a Él, aleluya, y que no tenga que ir alguien como intermediario, aleluya, que no haya ningún misterio. Ahora Dios habla con claridad, aleluya. Dios no es un Dios de misterio, Dios no es un Dios, aleluya, que está bregando en lo oculto. Dios brega en la luz, en su propia luz. Y así eran las insensatas. Ese es el significado de insensatez, ser misterioso. Y Dios no nos está llamando a ser insensatos por ninguna razón. Dice, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y como le dije, cada uno de nosotros tenemos una lámpara. Tenemos una lámpara. Pero las prudentes llevaban con ellos una vasija no vacía. Una vasija o un envase, mas no estaba vacío. Las insensatas, era necesario que si tú tenías una lámpara tuvieras una vasija también. La palabra no especifica que ellas, las insensatas, no tenían una vasija, pero más adelante vamos a ver, aleluya, que sí la tenían, que tenían una vasija. Ahora hasta este momento tenemos todo en igualdad. Tenemos 10 vírgenes, 10 lámparas y 10 vasijas. Pero hay una diferencia que está siendo establecida, y que era que habían 5 de ellas, la mitad, el 50%, que eran insensatas y 5 de ellas prudentes. Vamos a ver la prudencia a donde nos puede llevar y qué nos puede ser de bendición. Dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y el verso 5 y dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Ahora tenemos otro aspecto de igualdad. Tenemos un aspecto de que tenían lámpara, de que tenían vasijas y que todas se durmieron.
Hasta el momento están todas al mismo nivel. No hay ninguna diferencia, pero la diferencia que sí está siendo marcada va a darle, ¿verdad?, razón a las que estaban preparadas. Dice, y tardándose el esposo, se cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Cuando escuchamos esta palabra, que a la medianoche, cuando nosotros miramos la noche se divide en 4 vigilias. Desde la hora que cae el sol, hay 4 vigilias hasta que sale el sol nuevamente. Y dice que a la medianoche ya habían pasado 2 vigilias. Desde que cayó el sol hasta las 9 de la noche y desde las 9 de la noche hasta la medianoche. ¿Y qué eso me enseña a mí? ¿Qué yo puedo mirar y aprender de esto en esta parábola? Era de que todas tenían lámparas, todas tenían vasijas, todas se durmieron, pero a la medianoche, las que tenían aceite en sus lámparas, muchas de ellas quizás aún dentro de las prudentes, me atrevo a decir, que quizás ya se le había pagado por la espera y porque se habían dormido. Pero cuando llegó el momento de levantarse, aleluya, ellas tenían, aleluya, un envase que tenía aceite en ellas. Y les permitía, a pesar de que se habían dormido, de poder echar aceite sobre esa lámpara y volver a encender su lámpara para continuar el caminar y todavía la jornada que le faltaba llegar al lugar de celebración. Pero las insensatas tenían una vasija, pero una vasija que estaba quizás vacía. O me atrevo también hasta decir que quizás lo que le quedaba era poco. No suficiente para poder esperar a aquel novio. No suficiente para poder soportar o sobrellevar las otras 2 vigilias de la noche que faltaban, porque no se sabía a qué hora venía el novio. Por eso era que estaban vigilando, por eso era que estaban pendientes, por eso era que estaban preparadas, por eso era que en el medio de la noche tenían una luz que le alumbraba, aleluya, que le permitía, mientras tenían su vasija y su lámpara encendidas, ellas podían caminar y ver, aleluya, su caminar, ver a dónde se dirigían, asegurarse que no había nada que las hiciera tropezar, que no habían ladrones, aleluya, que no hubieran, ¿verdad? Porque si de la misma manera que en ese tiempo se tenía que comprar el aceite, me indica a mí que eso tenía valor. Me indica a mí que eso tenía valor. Y si hay algo que tiene valor, tú tienes que cuidarlo porque alguien te lo puede robar. O se te puede perder, o lo puedes malgastar en algo que no debes. Por eso es que para mí, cuando yo miro esto, aleluya, es importante ver que era necesario tener aceite en la vasija. A diferencia de tener una lámpara y de tener una vasija, pero era que la vasija cumpliera su propósito. Era que la vasija cumpliera su propósito. Lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos tiene que cumplir el propósito. El talento que tú tienes, que yo tengo, que Dios nos los ha dado, tiene que cumplir su propósito. No podemos tener nuestro talento, aleluya, y decir, tengo un talento, sí tengo una vasija, aleluya, hermana Lili, mira, tengo una vasija, mira qué linda, y brilla, tiene un nombre. Pero ¿de qué estás haciendo con ella? ¿Qué estás haciendo con esa vasija que Dios te ha entregado? Que tienes tú también de la misma manera que tienes una lámpara, tienes una vasija. Déjame decirte a cada uno de los que estamos aquí, también tienes una vasija, porque estamos hablando en el ambiente espiritual. Aleluya, que ese aceite que tú necesitas que sea depositado, tienes que tener, aleluya, esa vasija presta, aleluya, no de boca abajo así, para que cuando se vierta la presencia de Dios y se derrame ese aceite, tu boca esté boca abajo y no haya lugar donde caiga ese aceite. No, levántalo, levanta tus manos ahora en símbolo, aleluya, de que tu vasija está presta para que Él la llene de su aceite. Y hubo un anuncio, aquí viene el esposo
salir a recibirle. Quiere decir que ellas estaban dentro de un lugar. Estaban dentro de un lugar porque había que salir a recibirle. Nosotros no podemos esperar a que nos toquen la puerta. No podemos esperar a que te toquen la puerta y te digan, mira, lo que los pentecostales estaban diciendo era verdad. Lo que los pentecostales estaban diciendo por años, que decían que Cristo viene, era verdad. Te estoy tocando la puerta porque te quedaste como me quedé yo también. No esperes a ese momento que te tengan que tocar la puerta para darte la mala noticia. El Espíritu Santo de Dios nos está hablando ahora y nos está diciendo, si no tienes aceite, échale. Si todavía le falta, rellénalo, échale, porque todavía la vigilia, aleluya, hay que esperarla. Hay que esperar al maestro que llegue, porque la llegada ha de llegar. El anuncio de que viene el esposo. Y eso es lo que nosotros decimos cada vez que decimos, Cristo viene. Iglesia, Cristo viene. Iglesia, Cristo viene. Si tienes tu lámpara, si tienes tu vasija, llénala hoy, llénala, porque Cristo viene. Aleluya. No sabemos el día ni la hora, pero Cristo viene. Aleluya. Viene el esposo, salir a recibirles. Y ahora es que se va a saber quiénes son los que están preparados. Ahora se va a saber quiénes de estas vírgenes venían vestidas para el momento de reunión nada más, como el Señor me hablaba. Porque a Dios no lo podemos engañar. Eso fue lo que leímos al principio. A Dios no lo podemos engañar. Y ahí entonces dice, todas aquellas vírgenes se levantaron. Entonces se levantaron todas. Tenían lámparas, tenían vasijas, se durmieron todas y se levantaron todas. Pero ¿qué pasa cuando se levantan? Y arreglaron sus lámparas. Eso quiere decir que aún las insensatas también arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. No estaban apagadas. Y a veces nosotros en la confianza decimos, yo vengo al culto el domingo, todavía me queda un poquito de aceite. Pastor, estuvo bueno el culto, me gocé, fue tremenda la palabra. Y créame, pastor, que estoy por preguntar y voy a comenzar a hacer esto cada vez que alguien me diga eso. Pastor, tremenda palabra. Yo le voy a preguntar, ¿qué vas a aplicar? ¿Qué vas a aplicar de ella? Porque no es lo mismo decir, qué buena estuvo la palabra, porque cuando tú dices qué buena estuvo la palabra y no aplicas nada, vas a salir como esta copa. Quizás llegaste con un poco de aceite, pero te vas con la misma cantidad. Pero mira la diferencia, que todavía hay espacio porque Dios quiere llenar tu vasija hoy. Él quiere llenar tu vasija hoy. Él quiere que todos estemos con el mismo nivel de aceite, porque la espera es la misma. Él no se retarda. Él no retarda sus promesas. Él no viene para unos primero y para otros después. No, Él viene al mismo instante. Aleluya. Y eso me enseña a mí que mi lámpara, que mi vasija, aleluya, tiene que estar llena de aceite para que yo pueda esperar las vigilias que haya que esperar. Que yo tenga, aleluya, mi alma adora a Jesús, que yo tenga que esperar el tiempo que tenga que esperar, aleluya, y aún cuando se esté apagando mi lámpara, yo poder tener reserva para poder llenarla. Mi alma adora a Jesús. Se le estaba apagando la lámpara. Yo no sé si a ti se te está apagando la lámpara hoy. Mira a ver cómo está tu vasija. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a ustedes también. Mira la prudencia, mira lo inteligente que eran estas mujeres. Ella decía, si de lo que me queda a mí, yo te doy a ti
Y si el tiempo de la llegada viene después que se